días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo en este precioso jueves 25 de agosto, dando gracias a Dios una vez más por este bello, hermoso día con el cual Él nos bendice. Y damos gloria a Dios porque hasta aquí Él ha sido con nosotros. Como siempre decimos, Dios es fiel. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Sí, es un Dios de misericordia. Dice que sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad. Fíjate qué grandes son, cuán grandes son las misericordias de nuestro Señor. Un Dios perdonador. Dice que es un Dios que es lento para la ira y grande en amor, grande en perdón. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios al que venimos en cada momento de nuestras vidas, porque sabemos que con Él, con Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Y hablando de pecados, como veníamos hablando todos estos días, desde la semana pasada ha venido hablando el pastor, diciéndonos cómo afecta a nuestra vida, cómo no nos deja proseguir, cómo no nos deja avanzar. Y hablando de este ejemplo que pusimos desde el martes pasado, que se encuentra en el libro de Josué 7, hablando de este muchacho Acán, ya hablamos el martes de cómo el pecado afecta, el pecado de una persona puede afectar a una congregación, a un pueblo completo, el pecado de uno solo. También vimos ayer cómo es de suma importancia poner la mirada en Jesucristo. Es de suma importancia prestar atención ahora más que nunca a las cosas que hemos oído, para que no nos desviemos. Y es de suma importancia, vimos ayer, el poner nuestros ojos en Cristo, en su palabra, entender que sin Él nada podemos hacer y entender que sin Él estamos perdidos. Y hoy quería presentarte dos caminos. La palabra del Señor nos deja en varios lugares, nos deja escrito que tenemos dos caminos. El primero que nada, el versículo que dice que todo el pecado nos lleva a la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la muerte es el primer camino. Dice que la carretera es ancha. La carretera que nos lleva a la perdición es una carretera ancha, pero que la carretera que nos lleva, el camino que nos conduce a la salvación, ese camino es un camino angosto, dice la palabra del Señor. Y esa paga del pecado, ese es como se llama esa carretera, la paga del pecado se llama esa carretera. Y la otra carretera, el otro camino angosto, se llama la dádiva de Dios. Tú eliges, hoy elijo yo, tú eliges, como bien le decía Josué al pueblo, ustedes elijan a quién quieren servir, si a los dioses paganos y a este y al otro. Yo y mi familia elegimos servir a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Y hay varias, Dios le da al pueblo a través de la historia, al pueblo de Israel le da varias veces, les repite, ¿qué van a hacer? Yo quiero darle lo mejor, como ayer, ese versículo que veíamos ayer en Ezequiel 20, que decía que Él tiene la mejor tierra para ustedes, le decía a Israel. Tengo la mejor tierra para ustedes. No me la desprecien. Ustedes son esa nación santa, ese pueblo escogido. Ustedes no son cualquier cosa para mí. Pero siempre nosotros obstinados, siempre nosotros, como bien dice el proverbio, el puerco vuelve a su lodazal y el perro vuelve a su vómito. Nosotros siempre haciendo las cosas a nuestra manera, siempre queriendo tomar atajos. No hay atajos, ni hay forma de que tú y yo hagamos las cosas a nuestra manera que nos vaya bien. Sí la podemos hacer a nuestra manera. Es una elección tuya, una elección mía, el hacer las cosas que yo quiera o el hacer las cosas que Él quiere, el encomendar mi camino a Jehová, sabiendo que Él tiene un camino perfecto para cada uno de nosotros. Y sí, te quisiera llevar ahora en el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, verso 19, hablando de cómo siempre quiere Jehová que elijamos el camino de bien, elijamos a su Hijo Jesucristo, ese camino angosto, porque dice muy bien la palabra
que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si vamos a elegir un camino correcto, si vamos a elegir ese camino de victoria, si vamos a elegir ese camino de salvación, si vamos a elegir ese camino de santidad, ese es el camino angosto, ese es Jesucristo. Y en el verso 19 de Deuteronomio 30 dice la palabra: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, dice el Señor, si eligieras la vida, mi hijo amado, si eligieras la vida, como bien dice, mi linaje escogido, si eligieras esa vida que yo te doy, que yo pongo delante de ti a través de mi Hijo Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Pues elegir esa opción al amar, puedes elegir esa opción al amar y obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Podemos elegir esa opción. ¿Cómo la voy a elegir? Decido amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué es amar a Dios? Bueno, cumplir sus mandamientos, su palabra. El que me ama mi palabra, obedece mi palabra, hace, dice la palabra del Señor. Pero también dice aquí el obedecer. No solamente es escuchar la palabra de Dios, no solamente es, sí, ese versículo suena precioso, y sí, ese versículo le aplica a Juan, le aplica a Pedro, pero ese versículo a mí no me aplica. No, el elegir obedecer a Dios es obedecer y comprometerse firmemente con Él. Tengo que obedecer su palabra, me conviene a mí, a Él como siempre decimos, sigue siendo Dios. No importa lo que tú y yo hagamos, Él sigue siendo Dios. Ahora, Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para mí, Él quiere que caminemos en ese camino angosto, que es el camino que nos lleva a la salvación. Y hoy día, más que nunca, como hemos venido repitiendo y seguiré repitiendo, hoy día, más que nunca, es importante que tomemos ese camino de salvación. Es importante que prestemos atención a lo que hemos escuchado. Es importante que verdaderamente, como bien dice la palabra en este verso de Deuteronomio, comprometernos firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si me amas y obedeces al Señor, vivirás muchos años en la tierra que Él te entrega, en esa buena tierra donde fluye leche y miel. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. No te estoy diciendo que esto va a ser un camino sin ningún tipo de calamidad, que esto va a ser un camino sin ningún tipo de obstáculos. Sí van a venir pruebas, sí van a venir luchas, sí van a venir circunstancias, pero es el camino de Dios, es el camino correcto, es el único camino que nos conduce a la salvación. Y como bien dice el versículo ese, que la paga del pecado, si sigo pecando obstinadamente, es el camino que voy a tomar. Entonces ya decidí tomar el camino de muerte. Todos sabemos dónde conduce ese camino de muerte. Conduce al infierno, a la muerte eterna en el infierno. Tú tienes la posibilidad de elegir seguir viviendo para Cristo, seguir haciendo las cosas que a Él le agradan, o tienes esa posibilidad de seguir viviendo tu vida en el mundo como quieras vivirla. Mi recomendación, la recomendación que te da el Señor, así como le dijo Jesús a aquel joven rico, al final del verso le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Vende todo lo que tienes, suelta todo lo que en esta hora te impida el correr libremente esa carrera hacia Él. Suelta en esta mañana todo aquello que logros, como bien dijo Pablo, todo eso lo tengo ahora como estiércol, con tal de conocer a aquel que me salvó, con tal de seguir ahondando en aquel que vino y entregó su vida por mí. Eso es lo que verdaderamente valoramos en esta hora. El amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos lo envía
para que tú y yo en esta mañana, en esta hora, podamos gozar esa vida eterna que Él tiene para ti y para mí. Te sigo bendiciendo en esta hermosa mañana. Que Dios te prospere en todo lo que hagas. Como bien nos despide nuestro pastor, el Señor te bendice y te guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones hasta que sobreabunde.